Bien, pues después de este tiempo de disfrute, de alabar al Señor, de orar con toda la libertad, de acercarnos a la mesa, pues pasamos a la palabra y vamos a estar compartiendo algunos versículos en el libro de Mateo, capítulo 8, ahora se irán proyectando, pero vamos a siempre como pedir al Señor Jesús que sea Él el protagonista y su Espíritu Santo que nos ayude a poder compartir pues la palabra tal y como está escrita, no como nosotros quizá a veces los seres humanos intentamos torcer y no tenemos que torcer nada. Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias por las veces que tu palabra ha penetrado en nuestras vidas y ha sacado esas cosas que no son agradables delante de tu presencia. Te doy gracias en esta mañana porque podemos congregarnos como iglesia, como hijos tuyos, para adorarte, para cantarte, para tener comunión los unos con los otros. Y ahora queremos, Señor, que tú, a través de tu palabra, nos enseñes cuál es tu voluntad, con el único propósito, Señor, de obedecerla, de ponerla por obra y de, Señor, pues serte siempre fiel todos los días de nuestra vida, hasta el día que tú vengas a por nosotros o hasta el día que pasemos a tu presencia. Te damos muchas gracias por esta mañana, en el que hemos venido con gozo y con alegría a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículos desde el 28 al 34. Y nos ponemos en situación, Jesús baja del monte, sana, hay tres sanidades, una niña muerta, el centurión, el leproso, vale. Posteriormente inicia otra serie de milagros, estamos en la segunda serie de milagros. Daros cuenta que ya ha empezado a meterse con los fenómenos de la naturaleza, cuando la gran tormenta. Y hoy vamos a ver cómo también Jesús penetra mucho más allá y va al mundo espiritual, al mundo de los demonios. Quizá hay distorsión en nuestra mente del mundo de los demonios porque de la misma manera que los ángeles se nos pintan de color blanco, niños gorditos con alas, pues los demonios como se pintan de color rojo con dos cuernos, un rabito y un tenedor. Y eso distorsiona la imagen de lo que realmente son. Si a alguien le dices, dibújame un demonio, ¿qué va a dibujar? Pues un ser de color rojo, ¿verdad? Con dos cuernos, con un rabo, un angelito. Pues no, porque los demonios son ángeles y los ángeles son ángeles y todos son ángeles. Simplemente hubo un sector de la corte celestial que se rebeló contra Dios y fueron arrojados aquí a la tierra y por eso están dando tanto el follón y tantas guerras y tantos problemas y tantos seres humanos con tanta desdicha, porque el enemigo existe. Lógicamente, a la hora de compartirlo, el problema que hay con este tema es que o se predica de una forma, todo el mundo ve demonios en todos sitios, o hay otros que no ven demonios en ninguna parte. Y eso tampoco. A verlos, haylos, como dicen los gallegos. Pero lógicamente, alguien, por ejemplo, le da un ataque, no sé, epiléptico o cualquier cosa, o a lo mejor realmente está mal. En centros psiquiátricos tienen que haber personas con este tipo de atadura. Pero nosotros rápidamente le damos un nombre médico. Esquizofrenia paranoica depresiva, que está bien, y hay enfermedades de ese tipo, pero el enemigo tiene mucho que ver también, a veces con todos esos asuntos. Claro, algunos ven demonios, como te digo, en todos sitios. Alguien me contaba y me decía en una iglesia, hermano, es que se cuenta una leyenda que dice que vieron a Satanás llorando por la esquina. Y le preguntaron, ¿Satanás qué te ocurre? Y dice, estos creyentes que me echan la culpa de todo, y yo no tengo la culpa de todo, porque los tres enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. No digáis que cuando sois tentados por cualquier tipo de demonio, sino de vuestras propias concupiscencias, de la carne. Lógicamente ese pecado va engrosándose y finalmente da lugar a la muerte. Habla del pecado en todo su proceso y en ese proceso el enemigo lógicamente también tiene mucho que ver porque es el mentiroso. En esta ocasión Jesús se encuentra con un endemoniado o con dos. Es lo que vamos a aclarar también esta mañana, no importa, con unos endemoniados. Un evangelista hace referencia a uno, otro hace referencia a Dios, y ya vienen los estudiosos de las Escrituras diciendo, la palabra de Dios se contradice, porque Marcos dice que dos y Mateo dice que uno, o viceversa, no me acuerdo, lo tengo aquí anotado. No importa. Realmente eran dos, pero con el que está hablando Jesús era con uno de ellos. Ya dijimos que la narrativa de los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, es la misma, con distintos detalles que se complementan, nunca se contradicen. Y Juan no es que no sea un evangelio, que sea un evangelio distinto. Le llaman, como he dicho, los tres evangelios sinópticos, y Juan es el libro que habla de la divinidad de Jesús. Y Mateo, el que estamos estudiando,
reconoce a Jesucristo como el Mesías. Por eso vemos aquí un Jesús glorioso que hace milagros de todo tipo, curar a un leproso, resucitar a un muerto. Después no solamente a nivel humano, a nivel creación, la naturaleza le obedece, los fenómenos meteorológicos le obedecen, la tormenta la calma y ahora va mucho más allá, penetra en el mundo espiritual y también los mismos demonios le obedecen. Cuando llegó a la otra orilla, recordad que nos quedamos que estaba pasando a la otra orilla en la tormenta y llegó, se calmó la tormenta y llegaron. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos, antes de tiempo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Hasta aquí la lectura de lo que va a ser la exposición de la palabra hoy. Cuando uno lee las Escrituras e ignora muchas cosas, porque seguimos ignorando por muchos años que vivamos siempre la palabra, como es insondable, la palabra dice de ella misma que es insondable, que por mucho que escarbe siempre va a haber más, porque es la palabra de Dios y es un Dios eterno, no finito. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Me hace gracia cuando Jesús sanaba a algún enfermo y en lugar de la gente creer, iban a los fariseos. Oye, esta persona no está respetando el sábado. En este caso, un hombre que le conocía toda la región de Gadara, que lo veían cómo se refugiaba en los sepulcros y se golpeaba, iba desnudo, loco, perdido. Y cuando le ven sano, en lugar de agradecer a Dios por aquel cambio, lárgate de aquí. ¿Os dais cuenta? Cuando el Señor viene a traer salvación a la vida y liberación, no, hasta aquí no. Hay personas que se comprometen hasta aquí. Hasta donde yo tengo simplemente pues el placer. De hecho, se quiso ir con Jesús. ¿Para qué? Hombre, yo también me hubiera ido de campaña evangelística con Jesús, a ver milagros, a tener sensaciones. Pero la vida cristiana no es de sensaciones, es de obediencia. Quédate con los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Quédate en tu entorno, en tu ambiente familiar, en tu ambiente laboral, en tu ambiente vecinal. Y ahí es donde tiene que ser testigo de la libertad que el Señor ha traído a tu vida. Es lo que realmente quiere decir. Bueno, continuamos. Hoy voy a intentar, algunos textos que te he mandado, voy a ir saltándolos, pero te lo voy a ir diciendo a tiempo, porque lo voy a leer, son escuetos. Pues hasta aquí, hasta el día de hoy, hasta Mateo 8, lo que hemos leído, hemos visto, lo vuelvo a repetir, que el Señor lo que ha demostrado ha sido su autoridad. ¿Es verdadero hombre? Por supuesto, pero era verdadero Dios. Sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y ahora sobre el reino de las tinieblas. Sobre el reino de las tinieblas. ¿En qué situación nos encontramos? Ya han cruzado la otra orilla del mar de Galilea, del lago, porque no era un mar, no es, porque todavía existe el lago de Galilea, Genesaret, Kineret, le dicen los judíos. Se llama Kineret, que quiere decir arpa, porque si tú vas a Google y lo miras desde arriba, el mar tiene forma de arpa. Esto es un dato, pero esto lo puede encontrar cualquier persona en Google, pero es bonito, es importante. Seguimos. Esta es la primera vez que Jesús sale de los contornos de territorio israelita. ¿Por qué lo sabemos? Porque estaban apacentando cerdos. En Israel, ¿cómo se va a apacentar cerdos? Imposible. Por legislación estaba completamente, prohibido. En su Torá, en su Mishnah y en todas las leyes judías. Y es la primera vez que sale del contorno. Pasa la frontera israelí. Y este texto parece ser polémico porque, ya os he dicho, unos evangelistas hablan de uno, otros de dos, pero no vamos a entrar en esa mini detalle, no tiene la menor importancia. Lo que sí es cierto, yo recomiendo
a mí me vino muy bien cuando lo hice, es cuando leo un episodio, una historia bíblica, yo lo busco en los otros evangelios y lo que me hace es enriquecer. Y siempre el mismo ejemplo, una película vista por 3 personas que te la cuentan, te va a enriquecer porque cada uno da sus pinceladas, sus detalles. Y hay detalles que son muy interesantes. Por ejemplo, hay algunas variantes en este episodio. Por ejemplo, el gentilicio. Los de Gadara, gadarenos. Bueno, no, también se le decía gergeseno. Aquí en España también tenemos gentilicios, ¿lo sabéis? Los de Badajoz, pacense. Los de Málaga, malagueños. ¿Sí? ¿Y a qué no sabéis cómo se llaman los de Pozo Estrecho, ya que somos cartageneros? ¿Sabéis cómo se llama? ¿Cuál es el gentilicio de Pozo Estrecho? Galileos. Anda, ¿os había enterado ahora? Pues si no lo sabíais, ese es el gentilicio realmente de Pozo Estrecho, son galileos. Claro, yo lo que quiero en esta mañana dejar claro es que la arqueología es una ciencia que viene a demostrar que la palabra de Dios no se equivoca. Por eso a veces queremos espiritualizar tanto la predicación que no vamos a detalles geográficos, históricos, costumbres, arqueología, porque eso lo que viene a hacer es a confirmar que realmente creemos en una palabra de Dios que es viva y eficaz y es real, que no es un cuento de hadas. Y claro, no se aclaraban las personas, bueno, realmente Jesús a los que sanó, ¿dónde eran? ¿De Gadara o de otro pueblo que era Gesera? Pues no importa, la arqueología lo encontró porque encontraron una isla, una región escarpada con montes, como lo describe las Escrituras, y encontraron sepulcros dentro de esa isla. Pues este fue el lugar, ya está, simplemente a nivel geográfico. Pero ¿qué es lo que viene a hacer la arqueología en este caso? Pues demostrar que esa narrativa de unos señores endemoniados que se escondían por los sepulcros realmente ocurrió allí, ya está. No es mucho más. Es para lo que dicen que la Biblia es un cuento, que esto es un libro cualquiera, como el Quijote o como yo que sé, o como cualquier otro libro. Pues no, es el libro de Dios, el libro inspirado por Dios. Por eso nos trae tanta paz cuando estamos en angustia o con gozo, no importa. Y nos acercamos a la palabra, ¿cuántas veces hemos salido confortados? Porque es el mismo Espíritu de Dios a través de la palabra que nos conforta, que nos anima, que nos reprende. Esa es la palabra que cambia nuestros corazones. Pues otra variante, ya lo he dicho, no me voy a centrar en esta mañana en eso, aunque aquí tengo apuntes, no hace falta. La segunda, que unos dicen que 2, otros dicen que 1, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor Jesús, cuando llegó a la otra orilla, a la región de Gadara, salió a su encuentro una persona que estaba atormentada por demonios. Eso es lo que dice. Y de hecho, Jesús por primera vez le pregunta cómo te llamas, porque a los otros que en el libro de Mateo le había preguntado, decía sal de él. Fijaros que un Shabbat, como nosotros un domingo aquí en nuestra cultura cristiana, venimos al culto, ellos iban a la sinagoga. ¿Y dónde se encuentra Jesús a un poseído? Dentro de la sinagoga. ¿Por qué? Porque aún los conceptos del mal los tenemos distorsionados. ¿Qué es el mal? La violación, la pederastia, los gays. Y empezamos. Y los demonios se esconden también en los lugares religiosos. Ahí es donde se agazapan de mejor manera. ¿Por qué? Porque son ángeles caídos, porque conocían la gloria, estuvieron delante de la presencia de Dios, por eso le conocían. Te conocemos. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Has venido para atormentarnos. No lo iban a conocer. Por eso se mueven como pez en el agua dentro de ámbitos religiosos. Por esa sencilla razón. También se mueven en otros ámbitos, lógicamente, pero están más descubiertos. Si ves que alguien hace el mal, decimos en nuestro argot, qué pillada espiritual tiene esta persona. Pero por eso la luz, Jesús es la luz. Cuando el Señor está en nuestros corazones por su Espíritu Santo, Él es la luz del mundo. Y lógicamente no hay tiniebla que se le resista a Él. Por eso si estamos agarrados a la luz, no hay tiniebla que pueda poder con un hijo de Dios, con un hijo del Altísimo. La obra maligna del enemigo en este caso es lo que voy a relatar. Otros aspectos lo he quitado porque creo que son simplemente datos que no traen enseñanza espiritual, que es lo que yo quiero en esta mañana, que haya una enseñanza espiritual a través de este texto, ya que lo estamos haciendo de forma sistemática y avanzando capítulo a capítulo a través del libro de Mateo. Vale, pues esta porción de las Escrituras del capítulo 8 lo que nos muestra es uno de los ataques más despiadados de los demonios
en los seres humanos. Y eso se llama como posesión demoníaca. Otro arte que ha distorsionado, porque al enemigo le interesa que no le conozcan al enemigo. Entonces, las películas, el cine, el séptimo arte, que tantas películas en los años 80 proliferaron. La profecía, el exorcista y tantas películas que veíamos. Esa niña que retorcía la Carrie, esa niña que tenía poder para quemar a los demás. Y claro, el concepto que hay del enemigo, él mismo lo ha distorsionado a través de la cultura, la pintura, el arte, el cine. Pero nosotros, ¿vale?, respetamos esas ciencias, pero nos vamos al origen, a la palabra del Señor. Y aquí se dice realmente quiénes eran, cómo fueron creados, cómo actúan, cómo actuaron y cómo seguirán actuando y cuál será su fin. Por eso no corresponde hoy, hay dentro del estudio de la teología sistemática, hay un tema que se llama los ángeles. Los ángeles. Y es importante conocer ese tema, es un tema del que no se predica mucho, pero que está en las Escrituras. Y es digno de predicar como cualquier otro. En el Nuevo Testamento hay muchos casos de posesión demoníaca. Sin embargo, en este caso concreto se muestra una posesión fuerte, nadie podía atarle, se golpeaba, iba desnudo, dormía en los sepulcros, una persona completamente atormentada. Por lo tanto, la mención de los demonios en las Escrituras lo que confirma es que las fuerzas espirituales poderosas del universo malignas existen. No podemos obsesionarnos con que, como los judíos estaban obsesionados, y ahora vamos a ver qué opinaban los judíos al respecto de los demonios. De hecho, cuando alguien estornuda y decimos Jesús, eso viene de la Edad Media, que pensaban que cuando alguien estornudaba estaba expulsando demonios, decían Jesús, clamando a Jesús. Pero para que sepáis de dónde viene el tema de cuando alguien estornuda decir Jesús. Que a veces decimos las cosas por decir, pero tenemos que investigar, tenemos que saber, conocer por conocer. No es importante conocer las Escrituras. No sé, me gustaría dejar una cosa como consejo. La palabra de Dios no la voy a endiosar, porque Dios es el Dios realmente, pero la palabra de Dios tiene respuesta a tantas incógnitas nuestras. El ser humano dándose cabezazos para aquí y para allá, intentando ver cómo se creó el mundo, si el Big Bang, si el bombón o el bum bum. Y solamente tienen que abrir la Biblia por la primera página, en el primer capítulo, en el primer libro, y en el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya tienen la respuesta. ¿Os dais cuenta? Y ellos, venga a estudiar, y venga a estudiar, y venga a investigar. Y le abre la Biblia en la primera línea, y eso es lo que dice, ya tiene la respuesta. Ya tiene la respuesta. Pues como esa respuesta, muchas más respuestas. De sanidad, de relaciones matrimoniales, de hijos, de educación, de sabiduría, de comportamiento, cualquier cosa. Uno de los libros, la palabra toda es importante, pero el libro de Proverbios es un libro que creo que los creyentes tendríamos que estudiar. Daros cuenta que es un fruto de Salomón, y Salomón había recibido del Señor mucha sabiduría. Por lo tanto, es sabiduría de lo alto, no es sabiduría humana, para caminar con honestidad, para caminar con rectitud, para caminar con sabiduría. La palabra es nuestra luz. Seguimos hacia adelante. La palabra demonio, que no me gusta decirla, tanto en hebreo como en el griego, porque la Biblia sabéis que está en esos son dos idiomas. En hebreo es malak, en griego ángelos. Anda, un demonio se dice ángelos. Claro, ángel, porque son ángeles realmente. Así se le llama a Satanás en algunas traducciones. Y ángel, la palabra ángel quiere decir mensajero. Cuando a María el ángel le anuncia que va a dar a luz un hijo, ella dice aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo otro día me encontré con un vecino y dice, ¿es que vosotros no habláis de María? Pues sí, después le pasaré esta gracia. Digo, mira, en el minuto tal he hablado de María. Claro, por supuesto, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Quién niega? ¿Quién no cree en María? ¿Es que no creemos? Claro que creemos. Una cosa es creer, otra cosa es adorar. Son dos cosas completamente distintas. Existió. Y lógicamente está en la misma presencia del Señor porque ella murió. Y de hecho dijo, mi alma, pero como dice, he aquí la esclava del Señor que me hizo en tu palabra, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Reconoce a Jesús como su Salvador. ¿Era su hijo en lo terreno? Sí. ¿Realmente fue la escogida por Dios? Sí, pero ella le reconoce como Salvador. Y es muy interesante
saber estas cosas. De hecho, cuando se quedaron sin vino, no fue María la que hizo el milagro, fue su hijo quien hizo el milagro. Hijo, ¿no tienen vino? Bueno, mamá, pero es que resulta que todavía no llega mi hora. Bueno, no tienen vino. Y Jesús convierte el agua en vino. Todos conocemos en la boda de Caná el primer milagro de Jesús. Seguimos con el tema. De acuerdo a la palabra del Señor, estos seres angelicales, si dice la palabra demonios, suena fuerte, estos ángeles, los ángeles caídos, fueron creados por el mismo Dios. Antes que el hombre fuera creado, ya existían estos seres. Y esto lo vamos a encontrar en un texto que está en Colosenses, capítulo 1 y versículo 16. Colosenses 1:16. Dice así la palabra en Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, lo que se ve y lo que no se ve. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esta mañana se ha hablado aquí de ese tema. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aún las criaturas celestes, antes de crear al hombre, fueron creadas por Dios. ¿Qué sabemos de estas criaturas? Muchas cosas, las que dice la palabra del Señor. Tú puedes conjeturar, pero en lugar de conjeturar nos acercamos a la Biblia, que los describe mejor. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, versículos 6 y 7, deja bien claro que estos seres existieron antes que el hombre. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Está hablando de la creación con Job. Sabéis, en la historia de Job, no la vamos a contar ahora, pero él empieza a quejarse después de que le desaparece la familia, su hogar, todo, y en una plática constante, pues él llega a la conclusión: Señor, ¿por qué? Dice, pero ¿dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo los márgenes de la tierra y poniendo el límite entre el mar y la tierra y creando los árboles? ¿Dónde estabas tú, Job? Si tú eres un simple mortal. Y entre las lecciones se encuentra esta: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular de esta creación? Le está diciendo Job. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. No son los hijos de Dios nosotros, son los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, porque también hay jerarquía angelical. De hecho, quien visitó a María fue un arcángel. Todos ahí hablando de Gabriel, de Miguel, eso está en la Biblia. ¿Vale? Como algo que se predica poco, suena como a tradición popular, frases hechas de los pueblos: 4 angelitos, guarda mi cama. Todos conocemos esas historias. Y entonces se ha distorsionado la realidad de estos seres que realmente existen y que atormentaron a estos endemoniados y que siguen atormentando en la actualidad a muchas personas. Sigo hacia adelante. En la Biblia, cuando se habla de ángeles, pues se habla de ellos en algunos casos en forma corpórea. Tomaron forma de varón y se aparecieron, por ejemplo, a Abraham. Lo tenemos en Génesis capítulo 18, el versículo 2 y el 16 nada más del capítulo 18, para no leer mucho y simplemente pues seguir hablando de estos seres. ¿Por qué me he apartado un momento del milagro, de estos endemoniados acudiendo a Jesús? Pues describo lo que son los demonios y después pasamos al milagro. Dice así la palabra: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda, Abraham, a recibirlos. Y se postró en tierra. Salto al siguiente versículo. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Pues igual que este texto, hay muchos más textos que describen a los ángeles en el Antiguo Testamento como varones. En el Nuevo Testamento, en Marcos 16:15, cuando la resurrección, recordar que las mujeres fueron al sepulcro, los discípulos fueron al sepulcro y se encontraron con un varón, que era un ser angelical. Dice así Marcos 16:15, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Eso dice la palabra del Señor con respecto a estos seres. Y ahora son estos textos los que no vamos a ir poniendo, sino características de estos seres según las Escrituras. Primero, no pueden reproducirse, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No hay reproducción angelical. Quiere decir que si el Señor en su creación creó, que lo dice la palabra,
miles de millares de estos seres no se han multiplicado desde la creación hasta ahora porque no tienen relaciones sexuales. Esto parece de verdad una clase de teología de angelología, pero es así, según las Escrituras. No pueden morir tampoco, ni reproducirse ni morir, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, sigue diciendo el evangelista. Son textos que no estamos viendo. Nos dice que son miles, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Y cuando Jesús dijo, ¿qué no sabéis que yo puedo llamar ahora, clamar a mi Padre y va a mandar una legión de ángeles? En este mismo momento, chasqueó los dedos y una legión de ángeles está aquí protegiéndome, una legión. Sabéis que está la centuria, la legión. Lógicamente se usa un lenguaje porque los romanos habían invadido Israel y se utilizan también terminología latina, en este caso del ejército romano. Y en Apocalipsis, como no hace falta tampoco buscar ese texto, también se habla de los ángeles, en cuanto a la cantidad se refiere. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Eran las voces angelicales. Angelicales. Bien, no hace falta leer mucho más porque podríamos estar. Lo que sí es que ahora vamos a diferenciar el ángel caído del ángel creado. Las Escrituras nos hablan de que los ángeles pecaron. Los ángeles pecaron. Y ese texto sí lo vamos a buscar. Está en el libro de Judas. Judas solamente tiene un capítulo, por lo tanto solo hay versículos en el libro de Judas. Y en el versículo 6 del libro, no hay que decir capítulo 1, 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Y estos son? Esto ya no está en ese texto. Y estos son los demonios. Aquí lo está hablando Judas. La palabra demonio también se dice daimonio, pero bueno, eso no importa cómo se dice, y se le considera pues seres malignos. De hecho, cuando los discípulos escuchaban a Jesús hablar de este tema o le veían reprender a algún demonio que salía de algún cuerpo, ellos estaban acostumbrados. Dentro de su doctrina, bueno, tenían hasta incluso unos dichos populares que he visto aquí, que yo digo, madre mía, estos judíos cómo eran. Pues en el pensamiento judío, lo escrito, los demonios aparecen como seductores de los hombres, enemigos de Dios, y se le describe por varios nombres. Los judíos le llaman espíritus inmundos, espíritus malos o inicuos, espíritus de adivinación, espíritus engañadores, espíritus de error. Bueno, y muchas cosas más. Pues bien, cuando Jesús llega a la costa de Gadara, le salen al encuentro dos endemoniados. Ya sabemos el origen de estos seres. No las personas, ellos están poseídos por estos seres. Es algo completamente distinto. La Biblia, ¿cómo los describe? Que lo hemos leído como feroces, violentos, hasta tal punto eran violentos que nadie podía dominarlos. Lo hemos leído, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por ahí, daban miedo, transmitían terror. ¿Qué actitud tendrían? También los tres evangelistas nos dicen que estas personas vivían no en una choza, no en una cabaña de adobe, ni de paja, ni de piedra, sino que vivían en los sepulcros. Y cuando salió él de la barca, lo hemos leído, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su habitáculo, su morada, su vivienda en los sepulcros. Ahí vivía, en un lugar oscuro. Por eso cuando vemos algo oscurantista, ¿verdad? ¿Os acordáis? Bueno, dentro de la juventud hay muchas tribus urbanas, el emo, este chico con inclinaciones suicidas, con ese mechón de pelo, después estaban los góticos, vestidos de negro, esa música del pum 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 pum, y todo ese ambiente oscurantista que nos recuerda algo que es tétrico. Claro, viene el extremista, eso es del diablo. Pero bueno, yo simplemente estoy diciendo que el enemigo se mueve en esos ambientes. En los ambientes, por ejemplo, aquí en Cartagena, en los años 60 o 70, el Molinete, los ambientes de prostíbulos, donde los baños olían terroríficamente mal, suciedad, porquería, mal ambiente y, como decimos en el argot, mal rollo. ¿Por qué? Porque hay seres que están trabajando en esos lugares, degradando al ser humano, que caigan en vileza, en bajeza, en degradación. Demos gracias al Señor que nosotros quizá no hemos caído tan bajo, pero
cualquiera. Y eso es un error que cometemos en las iglesias, jugando los testimonios de los demás. Y eso, que el Señor nos reprenda si caemos en eso. ¿A que no sabéis lo que era este antes de convertirse? Y nos da un morbo porque pensamos que nosotros hemos sido muy decentes. Pero este está en la cárcel. Sí, y era gay. Y era tal. ¿Es que no lo sabía? ¡Uy, madre mía! No podemos hacer eso como hijos de Dios. No podemos hacerlo. El Señor nos ha salvado a cada uno de un ámbito distinto, pero ahora mismo no hay diferencia. Somos hijos del Altísimo. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y no podemos recordar a nadie por lo que fue, sino por lo que es en Cristo. Es un error de verdad que cometemos, yo el primero. Y eso no se debe de hacer. Ni jugar la salvación, dijimos el otro día, ni hablar del pasado de nadie, a no ser que sea para bendecir al pueblo de Dios. Cuando Jesús Riquelme, él voluntariamente contó su testimonio y dijo lo que había sido su vida, yo le pedí permiso. ¿Recuerdas que su niño era pequeño, se quedó en el cuarto y él desde aquí dio testimonio? Porque es una vida que socialmente está como mal vista, pues hay gente aún dentro de los ámbitos que siguen jugando esas cosas. Entonces no queremos que Dios cambie a las personas, o nos da morbo saber, porque por esa regla de 3, si os digo de dónde salió mi padre, pero él amó al Señor con todo su corazón. Él pasó de ser un mal marido a un buen marido, enamorado de su esposa, un buen padre, y se fue con Cristo con una sonrisa. Porque el Señor cambia completamente los corazones, aún de los que están más atados por estas fieras feroces que estamos describiendo en estos momentos. Seguimos, hoy el tiempo se acumula, pero voy a intentar dar la enseñanza y no es más. Estos espíritus también tenían una fuerza sobrenatural. En las películas lo vemos, pero de una forma exagerada, ya a lo kung fu, ya no es para tanto. Una fuerza sobrenatural, sobrenatural. Hay un texto en Marcos, me habré saltado unos cuantos, porque si no, hoy no hubiera dado tiempo. Marcos 5:4 habla de esa fuerza que tienen estos seres. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Una fuerza, sobrenatural, porque ese ser dentro provocaba esa agresividad, esa violencia, esa fuerza sobrenatural, más allá de los límites humanos. El comportamiento, no hace falta, en el siguiente versículo, ya que tienen Marcos 5:4, pues Marcos 5:5. El comportamiento. De día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Hay personas que se autolesionan, de hecho creo que en sanidad se le llama autolisis, ¿verdad? Cuando llega alguien con intentos de suicidio, con las venas cortadas, el médico pone autolisis, autolesión, lesionarse a ellos mismos. Eso también viene de la parte del enemigo, el tema de hacerse daño, el suicidio, el intentar quitarse la vida. Todas esas cosas. El otro día, lo cuento porque no voy a decir nombre, en nuestro instituto, este jueves pasado, no el anterior, una niña de 13 años intentó suicidarse. Tuvimos que llamar a la policía y tuvo que venir el 112. Una niña con 13 años con ganas de quitarse la vida. Es increíble. Quizá a lo mejor no nos ha tocado a nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, pero que ahí fuera está ocurriendo. Que el enemigo sigue destruyendo las almas, por eso hay premura en que prediquemos el Evangelio, no la religión. Es que te ha gustado, no. Hay mucha gente atada. Vamos a hablarles de que Cristo vino a traer libertad a los cautivos, que lo hemos cantado. Traer libertad, romper cadenas, no como el endemoniado, estamos hablando de otras cadenas. Las cadenas de las ataduras, precisamente. Seguimos hacia adelante. Y de acuerdo a Lucas, en Lucas 8:27, dice que andaban desnudos. Estos son detalles de cómo estaban los endemoniados gadarenos. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni vivía en casa alguna, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Esto es de Lucas, lo que hemos leído es de Mateo. ¿Os dais cuenta? Da más detalles del asunto de los endemoniados. Por lo tanto, si ahora hiciéramos una composición de Mateo, Marcos y Lucas sobre este episodio, podemos dar cuenta que el ataque diabólico sobre la vida de un ser humano es algo terrible. Por ponerle un adjetivo así suave, es algo terrible. ¿Cuántas personas han llegado al Señor y el Señor ha traído libertad a sus vidas? Y hoy pueden decirlo, proclamarlo a los cuatro vientos. Quizás no fue nuestra historia y pensamos que eso solamente están en las películas de Steven Spielberg. No, señores, están en la realidad, en la misma Cartagena. En España entera, muchas personas han sido liberadas por el poder del Señor Jesús. Porque hay gente que dice, no, eso ya no ocurre ahora. ¿Cómo que no? El Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo, Él no ha cambiado y su poder tampoco ha cambiado.
Pues el deseo del enemigo, hermano, es destruir nuestras vidas, nuestra mente, desequilibrarnos psíquicamente, y no va a descansar, no va a descansar. Por eso cuando hablamos de pruebas, de tribulaciones, la palabra matiza: a base de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Nada ocurre de balde, aunque pidamos explicaciones al Señor. Él quiere transformar nuestro carácter y dar cuenta que puede venir una desgracia en nuestra vida y seguimos siendo malos. ¿Os dais cuenta? Ni una desgracia cambia nuestro corazón, ni una desgracia cambia nuestra forma de decir: Señor, pero si sé que soy polvo, soy ceniza, ayúdame, cambia mi corazón, cambia mi vida, renuévame, como hemos cantado también en esta mañana. De esta forma, es que decir tanto demonio ya me da hasta rabia. Los demonios ejercen una influencia terrible, como he dicho, en los seres humanos. ¿Qué hacen? Le seducen al pecado, le involucran en vicios, guerras, odios, traición, homicidios, placeres, que los arrastran a la tragedia, a la decepción y a la condenación eterna. Hay gente que dice: yo no creo en esto. Bueno, pero el que tú no creas no quiere decir que esto no exista. Es como, estoy ahora dialogando con un profesor que dice: Dios no existe. Digo, bueno, pero es que aunque tú no creas, Dios existe, porque tu incredulidad nunca jamás anulará la existencia de Dios. ¿Tú te imaginas a alguien que diga: Dios no existe, y al morir se presenta: ¿cómo que no existe? Aquí estoy delante de ti. A pesar de tu incredulidad, yo existía. Lógicamente, hay que dar testimonio. Pues o te conviertes. Tampoco vamos a ser como el siglo XV, atacando a las personas porque no crean en el Señor. Al contrario, con amor, el amor. No la condena ni el juicio. Eso le toca al Señor. No obstante, ¿a qué vino Jesucristo a esta tierra? Entre otras cosas, para deshacer las obras del diablo. ¿Y dónde lo podemos leer? En Juan, capítulo 3, versículo 8. Jesús vino, entre otras cosas, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice Juan. El que practica, no el que peca, porque pecar aquí pecamos todos. Una cosa es pecar ocasionalmente y otra cosa es practicar el pecado y deleitarnos en el pecado. Es distinto. El cristiano nacido de nuevo no practica el pecado, peca, porque somos humanos. Pero la práctica es la búsqueda constante y placentera en el pecado. Entonces habría que cuestionarse personalmente si realmente uno se ha convertido o no. Pero eso es personal. De hecho que no se puede jugar. Uno que se examine a sí mismo, como hemos hecho durante la cena, y nos examinamos y vemos nuestras vidas, sin juzgar. Que nos juzguemos a nosotros mismos, sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si alguien nos pregunta ¿para qué vino Cristo? A traer salvación y, lógicamente, a deshacer, a traer libertad a los cautivos. ¿Qué dijo él en la sinagoga? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Pues entre todas las cuestiones, sanar a los enfermos, libertad a los cautivos. ¿Sabéis lo que es libertad a los cautivos? Una persona en cautiverio puede ser cautivo de su pecado y cautivo por un espíritu malo. Y el Señor viene a romper esas cadenas. Y Él vino a la tierra con esa misión de traer libertad a los que están bajo el dominio del enemigo. Seguimos. ¿Y qué autoridad tiene el Señor sobre este reino? Pues la misma que tenía con la naturaleza que vimos el domingo pasado. Lo leemos. Bueno, como lo hemos leído ya, no hace falta, es en Mateo, desde el 29 al 32, Mateo 8, del 29 al 32, cuando los demonios se encuentran con Jesús, lo primero que hacen es pedirle clemencia. Por favor, déjanos que nos metamos en esos cerditos. Y fueron corriendo y se arrodillaron, dice otro, delante de Jesús. ¿Por qué no salieron corriendo? Hombre, porque sabían que está delante de él el que tiene toda la autoridad. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del mundo, el Señor Jesucristo, con el que habían estado desde que fueron creados. Ellos conocían a Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, otro tema que también se hablará. Ellos le conocían. Hay personas que esto no lo entienden. ¿Por qué conocieron a Jesús? Porque vivían juntos. ¿Por qué el arcángel Gabriel se enfrenta con Satanás y le dice que el Señor te reprenda? Porque tanto el arcángel como Satanás eran ángeles juntos, pero cuando se reveló Satanás cayó del cielo. Por eso uno se dirige a otro con amistad, porque se conocieron durante muchos años allá no sé dónde, allá, en el cielo. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y bueno, y ya viene la historia de los cerdos. Allí estaban paciendo y le pidieron que pudieran entrar dentro de ellos.
y después pues los cerdos se precipitaron, perecieron en las aguas y demás. Bien, inmediatamente llega Jesús y los endemoniados corren hacia él. Marcos, sin embargo, dice que no solo corrieron, sino que también se arrodillaron. Los demonios se arrodillaron delante de Jesús, claro, es que sabían quién era, se arrodillaron, se pusieron de rodillas. No hace falta buscarlo, eso está en Marcos 5, 6. Y al estar delante de la presencia del mismo Dios, Jesús, de rodillas, dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Yo le pongo énfasis porque como lo he visto en un YouTube, en una película, es justo este episodio. Yo sé el énfasis que le pone el actor que hace de endemoniado gadareno. ¿Qué tienes con nosotros? Y te ponen esa música, ¿verdad?, que te mete en situación de decir, ¡oh, qué poder tienen estos demonios! ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Pues que los demonios reconocieron a Jesús, lo conocieron. No hubo que hacer presentaciones. Mira, demonio, Jesús, te lo presento, ¿no? Ya se conocían. Y esto no es de extrañar porque un día estuvieron con él. Hay un texto que no hace falta buscarlo, que está en... Bueno, vamos a buscarlo, sí. Porque este es importante. Bueno, todos son importantes, pero Santiago 2,19 es un texto que lo hemos pronunciado tantas veces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es por lo que dicen, yo creo. Creer no trae la salvación. No se trata de creer en Jesús, sino de creer a Jesús. Y tampoco se trata de creer, se trata de tener. Yo puedo creer lo que yo quiera, pero si no lo tengo... Los demonios creen. Si tú le preguntas, hacemos una entrevista con un demonio, oye, ¿tú crees en Jesús? Claro que creo, sí le vi. Pero el creer no le hace salvo al demonio, porque ya está condenado. ¿Os dais cuenta? No se trata de creer en, se trata de creer a, no es lo mismo. Creer a es lo que él dice. ¿Verdad que hay palabras de Dios que no nos gustan? Esto a mí no me ha gustado. Cuando tú veas que algo te choca y tal, es que el Señor te está tratando. No pienses que nosotros preparamos el mensaje para hacer daño a nadie. Es el Espíritu Santo, iglesia. Vamos a despertarnos. Es el Espíritu Santo quien habla a través del que sea. El que habla y toca nuestros corazones. Y cuando nos irritamos, esto que ha dicho no me ha gustado mucho y esto tampoco. No penséis que es un error. Es el Espíritu Santo que quiere que cambie justo ese área de tu vida que no quieres soltar. ¿Tú crees que la salvación es por tus propios méritos? Pues no, Señor, son por los méritos de Cristo. Y eso nos da rabia, porque entonces, ¿qué voy a hacer yo para salvarme? Nada, es que no tienes que hacer nada, es que Jesús ya lo hizo todo. Entonces mis méritos no valen, te das cuenta siempre el hombre queriéndose poner. Pues no valen para nada. Porque la fe produce obras, pero las obras no producen fe. Cuando yo deposito mi fe en Cristo, las obras que preparó de antemano están depositadas en mi vida. Y lo hago por lógica. Si antes era un peral y ahora me convierto en manzana es cuando empiezo a dar manzana. Pero si no me planto en Cristo, no doy fruto digno de arrepentimiento. Uy, esta persona es más buena, tiene la gloria a ganar. Tiene la gloria a ganar. Que a lo mejor es, yo qué sé, es un bandolero, el Robin Hood tenía la gloria a ganar. Porque le quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres y mataba al que hiciera falta. Un homicida. Además lo hizo bien, ¿verdad? Los revolucionarios, estos también son salvos, porque como es por obra... Es por la fe en Cristo. Y cuando tú depositas tu fe en Cristo y hay una conversión genuina, las obras salen solas. No salen por esfuerzo, porque si salieran por esfuerzo, cuando lleguemos delante de su presencia, Señor, me merezco entrar porque yo hice. Y él diría, ¿cómo? Tú no hiciste nada, yo lo hice todo en la cruz del Calvario. Y cuando aquel día dije, consumado es, ya no podéis añadir ni un ápice con vuestras obras para salvaros. Todo está hecho. Todo está consumado. Esta es la palabra que al enemigo más daño le cuesta escuchar. Esto le duele muchísimo. Cuando predicamos esto al enemigo le da mucha rabia, porque quiere tener a la gente engañada, que es por obras como se puede salvar. Y eso es un engaño, pero gordísimo. Y eso a mí fue lo que más trabajo me costó a la hora de conocer a Cristo. Por eso lo predico con tanto énfasis. Porque ¿que lo que yo he hecho no vale? ¿Que lo que yo he hecho no sirve? No lo entendía. Pero bueno, eso lo hace el Señor, yo no puedo hacer nada. Yo solamente digo lo que dice la palabra del Señor, que los diablos también creen en Él y tiemblan, porque saben que están condenados desde el principio. Seguimos, porque hoy se está haciendo ya el tiempo. Bueno, Jesús le pregunta el nombre, cómo te llamas, y ¿qué es lo que le dice? Cuando le pregunta cómo te llamas, ¿qué es lo que le dice? Legión. ¿Sabéis una legión? ¿Cuánto eran? 6.000 soldados, 60 centurias, acordaros, centurión, jefe de 100, y una legión, 6.000 soldados. Me llamo legión, pues ¿cuántos demonios habían en este hombre?
Cuidado con el tema, vamos a entender otra cosa. Una cosa es Satanás y otra cosa son los demonios. ¿Eso lo entendemos? Es que hay gente que siempre habla, es que Satanás va a tentar. ¿Satanás qué te va a tentar a ti? Un demonio. Simplemente con decir, tenle rabia a este, envidia al otro, es suficiente. Satanás está en otros menesteres. A lo mejor está en la guerra de Ucrania o está metido en otros sitios para destruir al ser humano, en vacunas, yo que sé dónde estará metido. Pero simplemente con los demonios de primera ya son suficientes para engañarnos y con cualquier tontería caemos. Si nos despistamos cuando hay un ruido y en lugar de escuchar el predicado hacemos así, miramos para atrás. Sí, con que te haga así el enemigo a la oreja ya está. Voy a orar. Y entonces te canta una nana el enemigo al oído. Duérmete, duérmete. Y nos dormimos y nos oramos. ¿No te das cuenta? Si lo tienes fácil con nosotros. Pero tenemos que ser fuertes. Porque en Cristo somos más que vencedores contra el enemigo de nuestras almas. Y tenemos que coger esa fuerza. No en el sentido así que yo soy muy... sino en el sentido real. Tenemos poder sobre los demonios en el nombre de Jesús. Y tiemblan. En el nombre de Jesús tiemblan. ¿No lo veis que se arrodillan delante de Jesús? ¡Ay, por favor, socorro! No nos tires en el abismo. Déjanos que entremos en esos cerdos. Suplicando. El cine nos ha vendido unas imágenes terroríficas. De esas que cuando yo venía del cine dormía con la luz encendida. Porque me daba mucho miedo. Estoy terminando, de verdad, sinceramente. Bueno, hay mucho, pero no. El final del todo es que quiere seguirle y le dice, no, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, porque le rogó que se quería marchar con él. No, vete. ¿Y cuál fue la reacción de los habitantes de Gadara? Se asustaron. ¿Sabéis por qué se asustaron? Hay un texto que no he leído, pero creo que me lo sé. Cuando llegaron los habitantes se encontraron a aquel hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Lo he predicado hasta la saciedad y más todavía. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Una persona que no está en sus sanos juicios o que tiene un ataque demoníaco, se mueve más que los precios. Y en lugar de verlo por ahí golpeándose y lisiándose, lo encuentran sentado. Símbolo de relax, no ansiedad. Vestido, símbolo de decencia, de pulcritud. Vestido y en su juicio cabal. Ya no decía tontería. Por eso se asustaron los habitantes de Gadara. Este hombre, nosotros no hemos podido domar a esta fiera. Y este señor ha llegado y ya se ha vestido, se ha peinado, se ha afeitado y aquí está sentadico y en su juicio cabal que se podía dialogar con él. Y le dijeron, lárgate. Cuando nos topamos con el poder de Dios y con el mensaje de salvación, no, Señor, yo me dejo esto y esto, pero esto no me lo voy a dejar. Déjame que yo siga con mis demonios personales. No, a por todas, Señor, heme aquí. Trae salud, trae salvación para mi alma. Los habitantes de Gadara es lo que tendrían que haber hecho. Si lo ha podido hacer con él, también podría hacerlo con nosotros. Pero ¿sabéis por qué nos pidieron arrepentimiento? Porque estaban más atados a los cerdos que a la posibilidad de salvación. Le importaron mucho las pérdidas económicas. 2.000 cerdos, como yo siempre he dicho, son 4.000 jamones y 4.000 paletillas. Madre mía, eso está, y si es de jabugo, eso está a precio de oro. Y aquellos, porque quizá vivían de eso, Lárgate, que no queremos saber nada. Esta religión, yo quiero la religión la mía, la de toda la vida. Es que esta religión parece que toca las narices. Parece que, claro, es que el Señor vino a tocarnos las narices y decir, deja el pecado y sígueme a mí porque quiero salvar tu alma. Y lo que aprendí hasta ahora no vale. ¿Cómo que no vale? Que no, porque tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo, pero yo que soy un principal de la sinagoga, que conozco la Torá, la Misná, que conozco todos los libros, me estás diciendo que yo tengo que... A mí me vas a contar tú, yo toda la vida cristiano, yo... Y aquel Nicodemo tuvo que reconocer que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. No es fácil. A nosotros solamente nos toca predicar el Evangelio y orar para que el Espíritu Santo convenza de pecado y el Señor pueda traer libertad a todos los que están cautivos. Ahora, con esto no quiere decir que todo el mundo tenga ataduras de este tipo, pero hay personas que tienen ataduras... Sí, ¿todo el mundo? No. En función de la gradación de pecado donde nos hayamos metido, personas que a lo mejor han consultado muertos, han tirado, no sé, ouija y hayan practicado todas esas cosas, quizá le ha dado lugar. Ni deis lugar al diablo. Y al darle lugar, pues lógicamente ha tomado poder en algunas vidas que están atormentadas, pues con problemas, lógicamente. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Yo cuando me toco este texto digo, madre mía, hablar de demonios no. Pero hay que hacerlo, está ahí, es un texto y se abre y ya está. Ya continuaremos más adelante, creo que ya pasamos al capítulo 9 y lo que el Señor tenga preparado para nosotros.